Buenos días, bienvenidos a mi canal de literatura y español. El día de hoy vamos a ver algunos de los conceptos básicos de poesía. Para empezar a hablar de este tema, primero tendremos que recordar cuáles son las características de la poesía. La primera es que toda la poesía está escrita en verso o en prosa. Escribir en prosa, ya lo dijimos, es escribir de la forma natural que nosotros hablamos, utilizando signos de puntuación, redactando oraciones completas, etc. Mientras que escribir en verso es escribir, por así decirlo, de una forma antinatural, someternos al metro, a un determinado número de sílabas, no tener cohesión entre las ideas, etc. Otra característica muy importante es el uso del lenguaje figurado. La poesía utiliza el lenguaje metafórico o el lenguaje que se puede utilizar en un doble sentido. También dentro de la poesía tenemos que la persona que escribe estas composiciones, que llamaremos el poeta, siempre va a buscar expresar sus sentimientos y sus emociones a través del embellecimiento de la palabra. Y finalmente, la última característica y no menos importante, la musicalidad. La poesía, por sus orígenes, ya que como vimos pertenece a la antigüedad griega, en donde estas composiciones con anterioridad eran acompañadas de un instrumento llamado lira, se somete a las reglas de la música. Entonces, eso no se ha perdido, de hecho es uno de los géneros que se ha conservado con mayor apego a la antigüedad. Vamos a comenzar hablando acerca de la estructura de lo que es un poema, es decir, de las partes que lo conforman. Un poema está conformado por dos unidades, una pequeña y una más grande. A la más pequeña le vamos a llamar verso y a la más grande estrofa. Un verso es una línea o un renglón del poema. Una estrofa es un conjunto o un grupo de versos. Las estrofas se agrupan para dar origen al poema. Puede haber estrofas de 4 versos, de 5 versos, etc. Dependiendo del número de versos será el tipo de estrofa. Por ejemplo, las estrofas que tienen 2 versos se llamará pareado. Las que tienen 3 versos, terceto, cuarto, cuarteto, 5, quinteto, 6, sextilla o sexteto, 8, octava real, 10, décima y por último el soneto, que tiene 14 versos. Hemos de decir que el soneto, aunque tiene 14 versos, no es una estrofa única, sino que está distribuida en 2 cuartetos y 2 tercetos, tal como lo vemos en la imagen del lado derecho. Cada poema o un poema está conformado por distintos números de versos. El verso, vamos a ver que tiene 3 elementos importantes. Cada verso debe de tener o no tener rima, debe de tener o no debe de tener metro, pero lo que sí es indispensable es el ritmo. Dependiendo de si tienen o no tienen, va a ser el tipo de verso. El verso clásico tiene los 3 elementos, rima, ritmo y metro. El verso blanco únicamente tiene el ritmo y el metro, y el verso libre únicamente tiene el ritmo. La rima
va a ser la terminación semejante de los sonidos que conforman un verso. El metro va a ser la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Y el ritmo va a ser el efecto musical o sonoro que va a ser producido por la repetición o la rima, por los acentos y su distribución y por las pausas que van a venir dadas por los signos de puntuación o por el tamaño de los versos. Vamos a comenzar a hablar cada uno de estos elementos del verso. Vamos a comenzar con el metro. Se definirá el metro como el número de sílabas poéticas, ¿sí? Es decir, la cantidad de sílabas que contiene cada uno del poema. Los versos, por su cantidad de sílabas, se van a distribuir en versos de arte menor o versos de arte mayor. Los versos de arte menor son los que tienen 8 o menos sílabas, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los de arte mayor son los que tienen de 9 a 14 sílabas y dependiendo de la cantidad de sílabas se le va a dar un nombre a cada verso. Los de 2 bisílabos, de 3 trisílabos, 4 tetrasílabos, etcétera, hasta 8, que son los octosílabos. De hecho, los octosílabos son los más comunes que nosotros vamos a ver. Y los de arte mayor van de 9, enia, deca, endeca, trideca, ¿sí? Etcétera, hasta llegar a 14. Los más comunes son los de 11, es decir, los endecasílabos, y los de 14, o los alejandrinos. Los versos, como dijimos, de arte menor son los que tienen 8 o menos sílabas. Los versos de arte mayor son los que tienen de 9 a 14 sílabas. Aquí tenemos un verso en decasílabo. La rima. Vamos a ver qué es la rima, los tipos de rima, etcétera. La rima va a ser la terminación semejante de la última palabra de cada uno de los versos a partir de la sílaba tónica. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra tormento, ¿sí? Ahí en la palabra tormento nosotros vamos a ver que, por ejemplo, está formado por 3 sílabas, tormento, y siempre va a haber una sílaba que suene más fuerte, tormento, que en este caso va a ser la men. Entonces, a partir de esa se da la rima. La rima tiene 2 tipos, que es la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es aquella en donde se da la terminación semejante y coinciden las consonantes B, C, D, F, G, H, y las vocales A, E, I, O, U. Por ejemplo, venido y sido es rima consonante porque coinciden las vocales y las consonantes. Pasó y partió es una rima asonante porque únicamente coinciden en las vocales. Aquí nosotros tenemos un poema en el cual analizaremos la rima y el tipo de rima. Tormento rima con ciento. La rima es ento, ¿sí? Esa es una rima consonante porque coinciden las vocales E, O y las consonantes N, T. B y C, su rima es la E, únicamente coinciden en la E.
Entonces, como únicamente coinciden en vocal, es una rima asonante. Ahora pasaremos al esquema de rima. Es muy importante que nosotros hagamos o organicemos la rima o la manera en que está dispuesta esa rima. A esa disposición de la rima en un poema se le llama esquema de rima. El esquema de rima lo vamos a escribir poniendo al lado de cada uno de los versos las primeras 4 letras del abecedario, A, B, C, D, poniendo para las de arte mayor las mayúsculas y para las de arte menor las letras minúsculas. Ahora vamos a ver o vamos a hablar acerca del esquema de rima. El esquema de rima se hace de la siguiente manera. Primero, se van a localizar las rimas de todos los versos, ¿sí? Tormento con ciento, B con C, agonía con melancolía, devaneo con deseo. Se van a encontrar las semejanzas en los versos. Tú ya viste que, por ejemplo, el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero, ¿sí? Y así. Y después vas a poner las letras correspondientes, recordando que siempre el primer verso va a llevar la primera letra del abecedario y el verso que rime de la misma manera, la misma letra. Si, por ejemplo, el segundo verso no rima con el primero, vas a poner la siguiente letra del abecedario hasta llegar a la D. Es muy importante también hablar de la disposición de la rima. La disposición de la rima se refiere a la manera en que la rima está dispuesta. Hay poemas, por ejemplo, que son monorrimos, en donde únicamente tienen una rima, ¿sí? A lo mejor todos terminan con lon o todos terminan con ¿sí? Y luego tenemos la rima pareada o gemela. Quiere decir que siempre va a ir acompañada de una igual. A, B, B, C, C. La rima abrazada se le llama así porque las de los extremos, A, parece que abrazan a las del centro, B, B. Y la cruzada se le llama así porque, pues obviamente, se da el intercambio de manera alternada. A, B, C, D, C, D. Aquí hay algunos ejemplos de poemas con este tipo de disposición, ¿sí? Como por ejemplo, poemas monorrimos, por ejemplo, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria para que le des vuelta como machina de feria. ¿Sí? Ahí todos coinciden con E y A, que es una rima sonante. Pareada, donde recuerden que la primera rima acompaña a otra idéntica. Mi unicornio azul ayer se perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejo no me han querido hablar. El primer verso rima con el segundo y el tercero rima con el cuarto, como si fuesen acompañados. Y la cruzada se le llama así porque va alternándose. Así en la guerra como en los celos, sangre, sudor y lágrimas quedan, al paso de los heraldos negros que nublan la verdad y envenenan. El primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto, o sea que están cruzados. Y por último, la abrazada, que como los dijimos, la primera va a rimar hasta con la cuarta y la segunda y la tercera se van a quedar juntas como gemelas o pareadas.
¿Qué me pasa con el cuarteto? Que yo no encuentro la rima. Mejor le pregunto a mi prima que de versos hace soneto. Por último, vamos a ver el ritmo, que el ritmo va a ser la musicalidad del poema, que va a venir dada por 4 aspectos. La primera, los acentos, es decir, la distribución de las sílabas tónica y las sílabas átonas. Recuerden, cada palabra está formado por varias sílabas y de esas sílabas siempre hay una tónica. Entonces, cuando se lee un poema, siempre va a haber una cadencia en donde van a ir subiendo y bajando el tono. Y esa subida y bajada del tono nos va a dar los acentos y por ende el ritmo. Otra son las pausas. El acomodo de los versos, la métrica, ¿sí? Que hace que unos versos sean más cortos, otros que sean más largos, que se corten en un punto, el que tengan signos de puntuación, van a darles ciertas pausas que nosotros las respetamos en la lectura y que también le va a dar una armonía al poema. Luego las repeticiones, ¿sí? De repente hay un fenómeno que se llama la cacofonía, en donde se da la repetición de sonidos y el utilizar ciertas vocales o ciertas consonantes de manera reiterativa le da un ritmo especial al poema. Y por último, el encabalgamiento. El encabalgamiento es un fenómeno que se da al final de cada uno de los poemas, ¿sí? Al final de cada uno de los versos, en la última palabra específicamente, que no termina ahí, sino continúa hasta el siguiente verso. Vamos a ver un ejemplo con este poema de Antonio Machado, que posteriormente ya se hizo canción. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Lo primero que vemos es la repetición de sonidos, como por ejemplo caminante, camino, caminar, ¿sí? Que se está repitiendo constantemente y le da un sentido o una sonoridad al poema. Lo siguiente son la distribución de los acentos. Si nosotros vemos en el quinto verso, ¿sí? Y exageramos la cadencia de la sílaba tónica, al andar se hace el camino, al andar se hace el camino. ¿Sí? Esas lineecitas moradas que están encima simulan una especie de acento que nos muestra la sílaba tónica. Y por último, bueno, vamos a tener también el encabalgamiento, en donde, por ejemplo, si ustedes ven en el séptimo verso, se ve la senda que nunca, y no te termina ahí la idea, sino que continúa hasta el siguiente verso, se ha de volver a pisar. Y pues algo que no debe de faltar son las pausas que vienen, pues, por ejemplo, por el tamaño de los versos, la métrica de los versos, pero también por los signos de puntuación que acompañan los versos al final. Todo esto nos da como resultado, pues, los elementos de la poesía. Gracias.